esta semana leemos la sección de la Torá denominada Vayeirá, que significa y se reveló. En esta sección, el Eterno se reveló a Abraham después de que él se había circuncidado. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda al calor del día. Era un día soleado, muy caluroso, y él aguardaba, estaba cambiando los vendajes de su circuncisión. Era un hombre anciano. En ese momento se presentaron 3 hombres, eran ángeles con aspecto de hombre. Abraham se prosternó a tierra ante ellos y les pidió que entraran a su tienda para comer, para beber, para descansar. Ellos dijeron: está bien, haz como has dicho. Los hizo entrar. Indicó a su mozo, a su hijo Ismael, que preparara terneros para traer. Era un plato muy sabroso, lengua de ternero con mostaza. Era un plato muy sabroso. Después de indicar a Ismael que hiciera eso, está escrito: y Abraham trajo el ternero que había hecho. Aquí se nos indica una clave del poder de Abraham. Abraham tenía capacidad para hacer un ternero. Esto es algo que encontramos en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, donde se explica acerca de sabios que hacían un ternero, o en el caso de los sabios está escrito ternera, precisamente, a 1/3 de su crecimiento, de su desarrollo, es decir, la cantidad de años que vive una vaca. Antes de ser vaca es ternera. 1/3 de su vida, que es cuando es más sabrosa, creaban una ternera de ese tipo, de 1/3 de su tamaño, de su crecimiento, de su maduración, en la víspera de Shabbat, y la comían. Así Abraham sabía hacer eso. Creó un ternero y lo trajo. Así se responde lo que está escrito acerca de Abraham, que trajo el ternero que había hecho y crema. Ese ternero, como no era un ternero común, no rige sobre él la regla de no mezclar carne con leche. Y si bien en el versículo está escrito primero crema y después ternero, lo cual no estaría prohibido, porque después de comer productos lácteos se puede comer productos cárneos sin esperar nada, simplemente lavándose los dientes. Se puede comer productos cárneos después de comer leche. Lo que sí hay que esperar 6 horas es después de comer carne. Para comer leche hay que esperar 6 horas. Y pese a que Abraham todavía no había recibido la Torá oficialmente, él cumplía los preceptos porque así quería. Él sabía que existen los preceptos y los cumplía. Siendo así, como trajo crema y el ternero que había hecho, era hijo de toro, ternero, varón. Las lenguas sabrosas eran de esos animales, varones. ¿Cómo está escrito que trajo crema y después ternero? Una explicación es esta: que Abraham creó, lo hizo al ternero a través de su poder de combinar las letras, asociar las letras. Podía crear, como se explica también en el libro Sefer Yetzirah, que el autor es Abraham mismo. El Rav Sadia Gaon explicó cómo una persona puede exhalar aire. Cuando exhala aire frente a un espejo, el espejo se impregna con unas gotas de agua. De esas gotas de agua se las puede poner al sol, se forman una especie de piedras, de ahí se saca la tierra. Uno puede crear a través de la voz, a través del aire que exhala de su interior. Todas las letras son aire que se exhala del interior y son cortadas por la lengua, los labios, los dientes. A través de la pronunciación se puede crear. También fuego, poniendo el agua al sol y rodeándolo con unas lenguas de lino en pleno día de verano, se forman unas llamas de fuego alrededor del agua que los rayos solares impactan
sobre el agua, y eso hace que se encienda el lino. O sea que todo se puede crear a través del habla. Eso es en forma metafórica, digamos, a través de un ejemplo. Pero Abraham podía combinar todas las letras y crear en este caso un ternero, podía crear lo que él quisiera, tal como está escrito en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, acerca de los sabios, y también cómo se creó un golem. Un golem es un ser viviente, como es famoso el golem que se hizo en Praga, en la ciudad de Praga, el golem del Maral de Praga. Es un golem famoso, un hombre que se hizo con una masa y cobró vida a través de estas letras, de las letras del alfabeto hebreo que se combinan. Se capta la energía intrínseca de las letras y se puede crear. Así hizo Abraham con este ternero, lo creó y lo trajo ante los invitados para servirles, hasta que su mozo Ismael preparara los 3 terneros que él había mandado a que prepararan para sacar su lengua y preparar con mostaza. Vemos que Abraham era una persona muy poderosa, ejercía dominio sobre todo, podía crear, podía dominar la naturaleza a su voluntad. Es el autor del libro Sefer Yetzirah, un libro que precisamente se refiere a la combinación de las letras, a la creación. Sefer Yetzirah, el libro de la creación, de la formación. Abraham era muy poderoso, y no solo para crear, sino también para hacer la guerra. Él tenía poder. Encontramos en la sección anterior a la nuestra, Lech Lecha, que se separaron Abraham de su sobrino Lot, porque tenían mucho ganado y no podían convivir juntos. Los pastores de unos y otros, de Abraham y de Lot, se peleaban, por eso se separaron. Lot se fue a vivir a Sodoma y Abraham se quedó viviendo en la tierra de Mambré, lejos de Lot, para no estar juntos. Abraham se quedó ahí, pero fue avisado de que Lot había sido tomado cautivo por 4 reinos. Había 4 reinos que habían enfrentado a 5 reinos, tal como está escrito en la sección anterior a la nuestra de Lech Lecha, que 4 reinos enfrentaron a 5 reinos. Había 5 reinos. Imaginaos lo que es un reino. Un reino está compuesto de un rey y millares de soldados, de hombres de guerra, de guerreros, listos para la batalla, entrenados, fuertemente armados. Hicieron la guerra. Esos 5 reinos fusionados contra los 4 reinos, y triunfaron los 4 reinos. Los 4 reinos, dirigidos por un rey, triunfaron sobre los 5 reinos. Y esos 4 reinos que habían triunfado sobre los 5 reinos capturaron a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham se enteró y dijo: es mi sobrino, lo tengo que rescatar. Pero ¿cómo lo va a rescatar? ¿Un hombre solo? ¿Cuántos guerreros tenía Abraham, hombres preparados para la guerra? Está escrito en el Pentateuco: Abraham armó a sus 318 hombres. ¿Y quiénes eran esos 318 hombres? Los que vivían la servidumbre de Abraham. El exégeta Rashi explica: en realidad, el que ganó la batalla fue Eliezer. Eliezer era el siervo de Abraham. Pues 318 es el valor numérico de Eliezer, del nombre de Eliezer. Entendemos que Eliezer ganó la guerra, él fue el que peleó. En esa guerra se explica en el Talmud que el tratado de Ta'anit, que Abraham también influyó en esa guerra, pues tomó el polvo de la tierra, lo arrojó contra los 4 ejércitos, esos 4 reinos, y esas partículas de polvo se convertían en flechas. O sea que, como dijimos, él ejercía dominio sobre el materialismo, podía dominar, controlarlo. Era como una fuerza nuclear que él, lo podremos comprender en nuestra época, como una fuerza nuclear que él hacía desatar a partir del polvo. En el Talmud está escrito textualmente: el polvo se convirtió en flechas. Quiere decir que hirió a los soldados enemigos, impactó contra ellos como si fueran flechas. Ahora, con los adelantos de la ciencia, podemos entender
a través de una reacción atómica nuclear. Ese poder lo tenía Abraham. Pero no solo eso, no solo tenía ese poder. Está escrito así, que Abraham convirtió el polvo en flechas y así él triunfó en la guerra, pero básicamente por la acción de Eliezer, su siervo, que el valor numérico del hombre Eliezer es 318, igual a la cantidad de hombres que tenía Abraham. Rashi dice que el que peleó fue Eliezer. ¿Quién era Eliezer? En el tratado Masejet Sofrim se explica algo sorprendente, que también, como hicimos esta relación, flechas, energía nuclear, ahora podemos entender energía nuclear o todo lo que la ciencia ha descubierto. En el tiempo talmúdico no estaban estos conocimientos, por eso se cierra todo. No se nos explica en términos científicos, sino a través de metáforas, como tantas otras veces encontramos en el Talmud. A través de metáforas así, el polvo se convirtió en tierra. Pero este hombre, Eliezer, que peleó, el siervo de Abraham, ¿quién era? ¿Cómo Eliezer puede enfrentar a 4 reinos que vencieron a 5 reinos y rescatar a Lot? ¿Cómo se entiende? En el tratado de Sofrim, detrás del tratado talmúdico de Abodá Zará, está impreso este tratado, Masejet Sofrim se llama así, es un tratado pequeño. Al final está escrito algo sorprendente. Abraham tenía una estatura como de 74 hombres y comía como 74 hombres. Eliezer, su siervo, tenía una estatura enorme, era un gigante, descendiente de Og. Og era descendiente de los ángeles que descendieron a la tierra, como escrito en el Génesis. Los hijos de Dios descendieron a la tierra y tomaron mujeres para sí, terráqueas, y así se formaron los gigantes. Eliezer era descendiente de esos hombres, que eran ángeles, que se corporizaron en la tierra, se casaron con mujeres, engendraron seres monstruosos. Así salió Eliezer, descendiente de Og, el rey de Bashán. Así está escrito en el Masejet Sofrim al final. Eliezer comía como 1000 personas. Ahora utilizamos esa cifra de un modo exagerado. Por ejemplo, ya te lo he dicho 1000 veces. Ya te he dicho 1000 veces que no lo hagas. O sea, una cifra para marcar una gran cantidad de veces. Eliezer comía como 1000 hombres. Es posible que en el Talmud también se utilice ese valor para indicar una gran cantidad de veces, no precisamente 1000. Puede ser que sí se refiere a ese valor 1000 o algo, un número grande. O sea que estamos hablando aquí, Abraham comía como 74 hombres, Eliezer comía como 1000 hombres. Y vemos que, de acuerdo a lo que hemos mencionado antes, que Eliezer provenía de lo alto, de la energía suprema. Los ángeles son espirituales, se transforman, se corporizan aquí en la tierra. Hay un dominio por sobre lo material, y Abraham dominaba por sobre lo material. Pero está escrito que Abraham comía como 74 hombres y Eliezer como 1000 hombres. O sea que la capacidad de corporación y de espiritualización de Abraham era 74. Él podía comer como 74 hombres. Lo que él introducía dentro de su cuerpo es como que se desintegraba, se disolvía todo. Él tenía esa capacidad. Él tenía poder sobre las creaciones, que, como dijimos, podía crear un ternero. También la comida la podía desintegrar, la podía absorber, no le hacía nada. Era una persona que ejercía dominio sobre el materialismo. Pero Eliezer, que era un ser, una combinación de un ser angelical con un ser terráqueo, como dijimos que se dio esa combinación, él comía como 1000 personas. Está escrito en ese tratado de Sofrim como 1000 toros y todo tipo de bestias. Él comía mucho. O sea que tenía una gran capacidad de absorber el materialismo. Tampoco podemos entenderlo textualmente en forma material, corpórea, porque es imposible. Una persona no puede comer 1000. Ahora, por lo menos en la actualidad, no vemos a nadie que pueda comer como 1000 personas. Es algo que, según la lógica, es difícil de entender,
pero a través de este concepto de canalizar y atraer lo espiritual y poder ejercer dominio sobre el materialismo, así sí se puede entender que él puede introducir dentro de su cuerpo todo el materialismo y desintegrarlo, procesarlo. Es una persona que ejerce dominio sobre el materialismo, y efectivamente está escrito que Eliezer, él extraía las enseñanzas de su amo Abraham, pues le enseñaba la Torá, todos sus conocimientos. O sea que eran personas con mucho poder, mucho alcance también de proyección. Y está escrito en ese tratado Sofrim, algo también sorprendente, que una vez Abraham lo amonestó a Eliezer, lo amonestó por algo que había hecho incorrectamente, y a Eliezer, su siervo, se le cayó un diente. El poder de la voz de Abraham era un poder supremo, podía vencer a sus enemigos a través de la voz, como está escrito en el libro Sefer Yashar, en forma amplia, como a través de su voz él atemorizaba y vencía a sus enemigos. Él, a través de su voz, reprendió a Eliezer, se le cayó un diente, y ¿qué hizo con su diente? Hizo una silla y sentó en esa silla todos los días de su vida. Así está escrito en el tratado de Sofrim, Masejet Sofrim. Al final, Abraham hizo con ese diente que se le cayó a Eliezer una silla para él, y ahí se sentó todos los días. Y está escrito también acerca de Eliezer, que lo podía sostener a Abraham en la palma de su mano. O sea, tal era la diferencia de tamaños, como hemos dicho, 1000 a 74. Lo podía sostener en la palma de su mano a Abraham, pero Abraham con su voz, y como dijimos, a través de la palabra se puede crear todo, ahora entendemos también, con su voz hizo que se cayera un diente. Con ese diente hizo una silla para él y se sentó en ella todos los días de su vida. Esa silla también lo comprendemos a través de la expansión, la condensación y la expansión del materialismo. Ellos podían ejercer dominio, Abraham podía ejercer dominio, con algo pequeño puede hacer algo grande. En este caso estamos hablando de un gran potencial de Eliezer, que podía suministrar una gran energía, algo materialmente mucho más grande. Él representaba algo materialmente mucho más grande. O sea que Abraham ejercía dominio sobre este ser inmenso que venía de lo alto, Eliezer, que era una proporción evidente entre lo que era Abraham y lo que era este hombre. 1000 a 74, hay una diferencia muy grande. Esa era la diferencia de tamaños entre Abraham y Eliezer, y Abraham ejercía dominio incluso sobre Eliezer. Cuando lo amonestó, se le cayó un diente. Vemos que él ejercía dominio, podía ganar una guerra. Abraham ejercer dominio sobre seres de este tipo. Era una persona con poder. Vimos que era capaz de librar batalla contra otros, mucho poder. ¿Y qué hace una persona con poder? Domina, somete. Ahora, en la actualidad, una persona que tiene el poder, que llega a presidente, que llega a primer ministro, que llega a ser un rey, ¿qué hace? Él utiliza su poder, por lo general, para ejercer dominio sobre los demás. Actúa de acuerdo a su voluntad. Encontramos muy pocos casos que las personas viven para los demás. Llegan al poder y después de llegar al poder viven para los demás. No para ellos mismos, no acumulan riquezas para ellos mismos, sino todo para los demás. Hay casos así, encontramos en la historia, en mayor grado, en menor grado, no en su totalidad que se brindan a los demás, pero encontramos casos de personas que hicieron el bien a los demás, llegaron al poder, pero la mayoría no. Lo vemos en política. Cuando un partido político, el dirigente principal del partido político alcanza el gobierno, encontramos, después de un tiempo, cuando terminan su ciclo, por lo general, encontramos noticias que ese presidente robó de las arcas presidenciales, se quedó con riquezas que eran del pueblo. ¿Cuántas veces hallamos noticias de ese tipo? ¿Cuántas veces hallamos que son puestos en la cárcel por esos robos? Alcanzar el poder para aprovecharse de la riqueza de los demás. ¿Cuántas veces lo encontramos? Y como dijimos, hay personas que son bondadosas, en el grado en que sea, pero son bondadosas, dan a los demás también, cada uno a su nivel.
Pero muchos, como dijimos, también quieren el poder para crecer y para ejercer dominio sobre los demás, aprovecharse. Eso se da mucho. Lo encontramos muchas veces. Observad solamente los candidatos presidenciales, los candidatos a ocupar puestos gubernamentales. ¿Cuántos de ellos tienen abiertas carpetas en la policía, en los juzgados? ¿Cuántos? Muchísimos. Es increíble. Esas personas son las que se postulan para ser los dirigentes de la nación. Y a esas personas uno las vota para que sean los dirigentes del pueblo, del país. Y ellos dirigen. ¿Y qué se puede esperar? Si tienen antecedentes de este tipo, ¿qué se puede esperar? Puede ser, la rectificación existe, pero vemos que hay antecedentes. Y después vemos que tras el mandato hay denuncias, robó, se quedó con dinero que era del Estado. Vemos que ocurren cosas como esta. ¿Qué hizo Abraham? Abraham tenía todo el poder del mundo, todo el poder, podía ejercer dominio sobre el materialismo, controlar a los seres supremos, a la materia, todo. ¿Qué hizo? Como dijimos, vinieron 3 hombres a visitarlo, que eran ángeles. Se le reveló el Eterno y le dijo: yo he de ocultar a Abraham lo que haré. Ciertamente que destruiré Sodoma y Gomorra, porque la maldad de ese lugar es muy grande. Ahí se cometían todo tipo de atrocidades, maldades. Inimaginable todo lo que ocurría ahí, como está escrito en el Tratado de Sanedrín, en el folio 109, donde se detalla todo lo malo que hacían en ese lugar. Las personas no tenían paz, se aprovechaban, los ultrajaban unos a los otros. Era terrible el mal que se cometía en ese lugar. Por eso el Eterno se dispuso a destruir Sodoma y Gomorra. Para eso había enviado a los 3 ángeles que pasaron por la casa de Abraham en forma de hombres corporizados, y después se reveló el Eterno y le dijo: ¿he aquí ocultar de Abraham lo que haré? Ciertamente que no. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Para qué se lo dijo? ¿Por qué le dijo esto a Abraham? La respuesta es que se lo dijo porque Abraham no era como las demás personas que quieren el poder para llenarse de riqueza y de gloria. No, Abraham quería dar a los demás. Por eso, él, después de realizarse su circuncisión, estaba sentado en la entrada de la tienda para ver si había huéspedes que pasaban y poder atenderlos. No importa su condición física. Veamos ahora una persona que está en su proceso postoperatorio, después de una operación. ¿Se va a sentar en la entrada de su casa para ver quién pasa y atenderlo? No, se queda en la cama recuperándose durante varios días hasta que está bien. Abraham se había realizado la circuncisión como una operación a los 99 años, un hombre mayor. Después de hacer eso con su vendaje, se estaba cambiando el vendaje, estaba esperando a ver quién pasaba para invitarlo a su casa. Eso hacía Abraham, y el Eterno habló con él y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra precisamente porque él era un hombre bueno, que no quería para él los bienes terrenales, sino para dar a los demás. Él invitaba a las personas, distribuía su dinero. Era una persona bondadosa. El hombre más generoso, más bondadoso que había sobre la faz de la tierra. Por eso el Eterno le comunicó a Abraham que se disponía a destruir a los hombres más perversos de la tierra. ¿A quién se lo dijo? Al hombre más bueno de la tierra. ¿Y Abraham qué hizo? Es de esperar una persona justa que diga: destrúyelos, Dios, hay que limpiar la tierra. Los malvados deben morir, los buenos deben habitar la tierra. Hay que ejercer bondad, y la gente mala no puede ejercer bondad, la buena. Abraham no hizo eso. Él confió también en las personas malvadas, en que él podía hacer algo para que se convirtieran en la bondad. Por eso le dijo a Eterno: si en la ciudad de Gomorra, Sodoma y Gomorra eran 5 ciudades, había 5 ciudades ahí, si hay ahí 50 hombres justos, tú destruirás a todo Sodoma y Gomorra también a esos 50 hombres justos. ¿Vas a ser injusto con ellos? El Eterno le dijo a Abraham:
si hallo 50 hombres justos en esas 5 ciudades, son conocidas como Sodoma y Gomorra porque las principales. En Sodoma y Gomorra, si hallo 50 justos, no destruiré a toda la región por esos 50. Abraham le dijo, perdóname si insisto, pero si no hay ahí 50 justos, hay solo 45, ¿destruirás a toda la región? También a esos 45, que son justos. El Eterno dijo, si hallo 45, no destruiré, perdonaré a todos por esos 45. Abraham dijo, perdón que he comenzado a hablar, pero y si no hay 45, hay 40, salvaré a los habitantes de la región por esos 40. Y si no hay 40 y 30, salvaré a la región por esos 30. Perdón que he osado hablar, pero ya he comenzado. Y si en vez de 30 y 20, salvaré al lugar por los 20. Y si en vez de 20 y 10, salvaré al lugar por esos 10. Abraham había cumplido el objetivo, sabía que menos de 10 no se iban a salvar, porque en el diluvio universal estaba Noé, estaba su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, eran 8, sumando al Eterno que se une, veía que menos de 10 no se podían salvar, por eso no pidió menos de 10, pidió hasta 10. Sí, había 10 justos, el Eterno iba a salvar al lugar por esos 10 justos, y también Abraham le dijo, Dios, yo soy solo polvo y ceniza. ¿Por qué polvo? ¿Y por qué ceniza? Ceniza porque él había sido arrojado al horno encendido en Ur-Kasdim. El rey Nimrod lo quería matar porque él había osado hablar contra su poder idolátrico. Por eso lo arrojó en horno encendido y tendría que haberse convertido en ceniza, y el Eterno lo salvó. ¿Y por qué polvo? Porque los reyes que él enfrentó, que eran 4 reyes que habían vencido a los 5 reyes, era lógico que Abraham se convirtiera en polvo a través de ese poderoso ejército, y el Eterno lo había salvado. Por eso dijo, yo soy polvo y ceniza, y pidió todo esto que hemos mencionado. Y si no hay 50 justos, hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, hasta ahí llegó Abraham, vio que si hay 10 podía interceder, y no fueron hallados ahí 10 justos, en ese lugar no fueron hallados 10 justos, por eso el lugar fue destruido. ¿Qué vemos de aquí? Que hay que agotar todos los recursos para hacer el bien, incluso cuando vemos que las posibilidades son pocas de rescatar algo de eso, pero hay que tratar, hay que intentarlo. Y si no se puede hacer nada, en ese caso estaba Rabbi Meir, como se cuenta en el Talmud. Rabbi Meir quería orar para que murieran esos malvados que lo irritaban, lo provocaban a Rabbi Meir, lo hacían sentir mal. Quería orar para que murieran. Y Brure a su esposa le dijo, si tú oras para que mueran, vas a exterminar el pecado. Están los hijos de ellos, eso no tiene fin. Ora para que se rectifiquen, para que vuelvan a la buena senda, y así todo va a estar bien. Así hizo Rabbi Meir. Oró por ellos para que se rectificaran, no para que los mataran ahora. Él cambió, hizo según su esposa Bruria, oró para que se rectificaran, para que mejoraran, se encauzaran por la buena senda, y efectivamente el Eterno oyó su plegaria e hizo que esos hombres que lo molestaban cambiaran de actitud y se convirtieran en hombres buenos. Eso debemos hacer nosotros, copiar la actitud que esto nos enseñó a Abraham. Orar a Dios por los hombres, son malos, sálvalos, pues puede haber 10 justos, puede haber una parte buena, y como lo completa la enseñanza de Rabbi Meir, que en caso en que nada se puede hacer, por lo menos orar para que se rectifiquen y retornen la buena senda. Ese es el camino correcto para ser alumnos de Abraham. Siempre buscar el bien en todo lo posible. No dejarse avasallar. Cuando hay personas malvadas que a uno quieren pasar por encima, hay que defenderse. Pero cuando eso no ocurre, están a la distancia y uno no necesita defenderse, en ese momento uno debe tratar de hacer algo por ellos para que mejoren. No se puede hacer nada físicamente,
aún uno puede orar a Dios: Dios, estas personas, haz que mejoren, haz algo, tú eres el Todopoderoso, haz que cambien de actitud, que en vez de actuar de esa manera se comporten adecuadamente. Son parte de la humanidad, parte de nuestro pueblo. Ayúdalos a mejorar. Están totalmente sometidos al mal instinto. Dios, ayúdalos a que ejerza en ellos el buen instinto, ejerza dominio en ellos el buen instinto. Ayúdalos a mejorar. De esa manera vamos a ser alumnos de Abraham, hacer el bien en toda la medida de nuestras posibilidades. Y esto es lo que debemos aprender de nuestra sección que leemos de la Torá que leemos esta semana, Vayera, donde se enseña precisamente que Abraham hacía el bien y enseñaba a los demás a imitarlo, a hacer el bien tal como él lo hacía.